Culiacán no se caracteriza por estar fresquecito, sino por calor, calorcito y Mayor. calorzote. Ujú. Y bueno, pues eso lo pone a uno contento, Hay que amigo. aprovechar esta mañana, Julio, para tomarnos una buena taza de café, Definitivamente, mi viendo querido. este paisaje hermoso que nos regala la cabina de Luz Noticias y hablar de un tema muy sensible, Julio. Yo sé, estuvimos ahí mandando un mensaje, Julio Silvas y un servidor, pues, para hablar sobre el salario mínimo, Julio. En los últimos días hemos escuchado expresiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dice, 2024, ahí viene otro aumento fuerte del salario mínimo, no se ha dicho de cuánto, pero sí, Julio, estamos, yo me agrego, estamos preparados para otro aumento del salario mínimo. Los empresarios sí, sí pueden soportar otro aumento. Bueno, yo diría que el empresario mexicano ha demostrado que es capaz de soportar cualquier cosa, ¿no? Sí. Definitivamente, con la pandemia nos dimos cuenta que éramos capaces de más de lo que pensábamos. Y definitivamente también nos dimos cuenta, espero que las personas lo hayan notado, sobre todo los que tenían en su momento un trabajo donde se le daba seguridad social y acceso a la vivienda a través de Infonavit, y cuando se incapacitaron por COVID o tuvieron otro tipo de problemas, al menos tenían a la institución del Seguro Social, y o si tuvieron algún accidente de trabajo, al menos tuvieron por parte del IMSS que se le reembolsara o se le garantizara sus ingresos. Esas personas seguramente se dieron cuenta que en pandemia en Sinaloa, por ejemplo, las empresas en lo último que pensaron, José, Ujú. fue en cerrar esa fuente de empleo, en despedir personal. En lo último que pensó el empresario fue en dejar de pagar el IMSS. La carga social que implica tener dado de alta a un trabajador fue en lo último que pensó el empresario. En lo último que pensó fue en bajarle el costo del salario al trabajador, que ya para entonces no era del mínimo, Ujú. siempre ha sido más del mínimo. Un trabajador en Sinaloa no necesariamente gana el salario mínimo. Hablo de trabajadores que tienen un empleo formal. Y se demostró en Sinaloa que, contrario a la mortandad de empresas que sí las hubo y que no tenían, o al menos no tenemos indicios de que tuvieran a sus trabajadores registrados ante el Seguro Social, sí hubo muchos empleos que se sostuvieron y creció. Esto nos habla del compromiso y del esfuerzo sobrehumano que han realizado hombres y mujeres de empresa. Aquí, cuando hablamos de empresario, hablamos de familias, José. Ujú. Cuando hablamos de empresarios, hablamos de cualquier vecino, cualquier compañero que está esforzándose por generar riqueza y que si ésta se distribuye a partir del pago de impuestos. Una empresa paga muchos impuestos. Es necesario, claro, al igual que lo hace un trabajador. Pero a pregunta de si está o no preparado el empresario, te diría que estamos preparados para lo que sea. El tema es que nosotros incluso ya estamos tratando de prepararnos también contra aquello que a veces lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y pareciera que no tiene eco, el tema de la informalidad. Ujú. ¿Cómo vamos a trabajar desde la iniciativa privada el tema de la informalidad de las empresas? Porque justamente hay muchos trabajadores, y si tú me estás escuchando, trabajador, y no tienes seguridad social, estás en una empresa o en una institución, en un organismo donde pues ni tú ni ellos le están aportando al sostenimiento del país. Y por tanto, pues, si eso que estoy diciendo en este momento es incómodo, yo invito a las personas a que no acepten un empleo, un trabajo,
si no les dan seguro social. Porque esto es para bien de ellos mismos, de la familia, del trabajador. Y voy a poner un ejemplo. El tema no es tanto si subimos o no el salario mínimo, que te lo aseguro que aquí en Sinaloa, por lo menos 43,000 de 92,000 empresas, José, Sí. están en condiciones de afrontar esto. Lo que nos preocupa y ocupa es lo siguiente, el tema de la productividad. Y voy a poner un ejemplo, si me permites. Sí, adelante. Una empresa que tuvo a bien, antes de que se vinieran todas estas modas, hizo un piloto de trabajar, incluso lo comenté aquí en el programa, de reducir de 6 días a 5 su jornada de trabajo. Ajá. Y con la condición, le dijo a sus colaboradores, que si el día festivo caía, por ejemplo, un lunes, pues se trabajaba hasta el sábado y se descansaba domingo y lunes para no irrumpir las 5 días de trabajo, ¿no? Resulta que en el día a día los colaboradores hicieron del viernes un sábado chiquito, es decir, le bajaron. Allá en la Ciudad de México se acostumbra viernes chiquito, le llaman San Viernes, ¿no? Porque le bajan la pila y como que a las 2 ya andan queriéndose ir a su casa, ¿no? Sí se van, o sea, se van a comer y ya no regresan. Ah, bueno. Pues entonces resulta que cuando ven esta problemática y le dicen a los colaboradores, oye, vamos a regresar al horario normal. No, pero ¿cómo? Pero es que quedamos. Ah, bueno, yo necesito, le dijo la empresa, para bien de ustedes, y les explicó José, si yo vendía 100 tazas de café, vamos a decirlo así, o entregaba 100 tazas de café en 6 días, yo necesito que esas mismas 100 tazas de café se vendan o se entreguen en 5 días. Porque hay una razón. Si en vez de las 100 tazas de café vendo o entrego a domicilio 80, esas otras 20 tazas de café, el cliente está esperando recibirlas. Y si yo no se las puedo entregar, José, otra empresa lo hará. Claro. En otro lugar lo va a comprar el cliente, porque el cliente tiene el poder de elegir. Y puede elegir ya no comprarme. Y si yo reduzco la capacidad de tazas que vendo o que entrego, José, pues se reducen mis ingresos. Y se reduce mi capacidad de producción y se reduce mi capacidad de pagar impuestos y cumplir con todos mis compromisos. Y yo creo que esta parte no la hemos podido dimensionar del todo. Nuestro gran reto aquí no se trata si podemos o no, es decir, si se puede sostener el aumento escalonado del ingreso al salario mínimo. Es necesario, era necesario, José, sí, pero el tema yo creo que tendríamos que irnos sobre la productividad. ¿Qué tanto producimos? Y aquí nuestra entidad ha quedado mostrado con bolitas y palitos. Incluso hemos estado trabajando en platicar con los colaboradores directamente, José, y explicándoles este aspecto y cómo te impacta si tú eres un trabajador que tienes un sueldo base y tienes comisiones por venta. Pues si vendes menos, si haces del viernes un viernes chiquito, pues vas a ganar menos. Porque te están faltando 20 tazas por vender o entregar a domicilio. Claro. Obviamente vas a ganar menos, ¿verdad? Sí. Y te vas a incomodar. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? No vas a decir, es que me hice flojito y trabajé a media pila los viernes. Vas a decir que la empresa ya no te está pagando lo mismo. Y el otro problema, José, a ver, seguramente aquí nos escuchan muchos radioescuchas que reciben propinas, ¿no? Sí. Y a veces te dicen en un restaurante, hay restaurantes que juntan todas las propinas y se distribuye, pero hay algunos lugares donde le dan la propina directamente a la persona que atiende al comenzar. Ajá. Resulta que en el reparto de utilidades, José, si tú tienes un colaborador que trabaja a medias pilas siempre, se la anda pasando así de chistosito. De barco. Es el más flojillo que tienes, ¿no? Trabaja menos que los demás, produce menos que los demás, pero el año que viene
le va a tocar en el reparto de utilidades lo mismo que le toca al otro que sí se puso las pilas, que andaba Sí. con todo, ¿verdad? ¿Qué pensarán todos los demás compañeros de ese muchacho o esa muchacha o esa persona, vamos a decir persona? Eh, pues es el que menos chambea y le tocó lo mismo en reparto de utilidades que a nosotros. Ujú. Le tocó lo mismo de aguinaldo que a nosotros, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar a reflexionarlo porque la suerte de la empresa o del empresario es la suerte del colaborador y de sus familias, José. Y yo hablo aquí de empresas donde se le dan todas las prestaciones de ley a un colaborador y por encima de esas. No hablo de empresas donde no se le da ninguna prestación al colaborador, ¿verdad? Así, y otro aspecto que creo que se debe de trabajar aquí, José, es cómo modificar para que el Seguro Social nos permita contratar por medias jornadas, ¿verdad? Porque hoy por hoy tienes que contratar por una jornada Por completa a tiempo un colaborador, completo. aunque trabaje 4 horas. Y Ujú. yo creo que esta parte sería muy interesante. Yo pienso que ese tipo de planteamientos se tienen que estar revisando en el Poder Legislativo. Por supuesto, como le dicen los políticos, con la venia del señor presidente, Ujú. porque al final de cuentas esto es para bienestar de la sociedad. ¿Y cómo aumentar la productividad, José? Es muy sencillo y complejo a la vez. Diríamos que mejorando en principio, pues la gestión directiva de las empresas, las competencias de los trabajadores, pero también invirtiendo en tecnología. Ujú. Es algo que está sucediendo necesario, José, y quizás en mucho de esto la modernización tecnológica va a hacer eficiente a la empresa y va a tener que prescindir de algún colaborador o de muchos colaboradores, adoptando prácticas gerenciales más eficientes y de manera más general, ofreciendo una mejor educación, un Estado de Derecho y un marco regulatorio claro y sencillo para la competencia. Resulta, José, que aparte de todo, el empresario se enfrenta a muchos obstáculos, ¿verdad? Generalmente las leyes nuevas que surgen o las que se modifican y aplican es para cuando la empresa está tratando de cumplir siempre. Pero para las personas que no cumplen, la pregunta es, ¿cuándo van a cumplir? ¿Cuándo los va a alcanzar? Y este tipo de planteamientos, estamos a favor de que las personas tengan una vida digna. Estamos Ujú. a favor de que las personas ganen más dinero, pero también de que tengan prestaciones. Eso es Y no lo importante. digo, decían, parece el líder de los trabajadores. No, hombre, yo les diría que todo empresario, hombre y mujer, debe de ser un promotor de los intereses del trabajador, puesto que sin colaboradores no hay empresa, pero también colaboradores y empresarios, sin ventas no hay negocio, sin productividad no hay empresa, sin empresa, señoras y señores, no hay gobierno porque no hay impuestos. Es decir, el gobierno, las dependencias públicas no producen dinero, Ujú. recaudan del dinero de todos para operar y generar el bienestar que siempre se anuncia, las obras, los proyectos, todo. Ocupamos del empresario y ocupamos hacer un alto en esa campaña negativa, porque si hablan de empresarios, pues hay como unos 100 que son como Carlos Slim, pues. Ujú. La mayoría, la inmensa mayoría, José, son gente que a veces no duermen de la preocupación. Ayer platicábamos ese famoso fondo que se llama pasivo concurrente, que debes de tener aguardado ahí tu dinerito para hacerle frente a pues temas de aguinaldos y cosas así. Ujú. Yo creo que ya no lo tienen muchas empresas. No significa que no vayan a cumplir con las obligaciones del pago de aguinaldos, ¿no? Significa que
es una situación por la que están pasando los empresarios, hombres y mujeres, que tenemos que empezar a valorar y sobre todo empezar a distinguir. Esta es una empresa que cumple con todas las prestaciones de ley, por ejemplo. Bueno, siéntete tú como colaborador orgulloso de estar en esa empresa, y tú como consumidor puedes decir, oye, pues si en mi empresa me dan todas estas prestaciones, pues yo puedo elegir, si me doy cuenta que en algún comercio o establecimiento no le dan seguridad social al trabajador, puedo elegir dejar de consumir ahí, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que podemos hacer como país y no solamente estar anunciando aspectos que pueden ser muy, muy interesantes porque son mediáticamente muy viables, ¿no? Muy bien. Pues Julio, es un gusto escucharte como todos los jueves. El gusto es mío, José, y encantado aquí estar de nueva cuenta en Jueves de Julio.